Bueno, brevemente yo voy a tratar de contarles o comentarles algunas características promisorias para mejorar el rendimiento potencial en trigo pan. Si me quedo así parada, ¿se escucha? Brevemente, muy rápidamente, contarles cómo entendemos la generación de rendimiento potencial en el cultivo. Y bueno, lo entendemos y a través del modelo de Fisher, donde hay una fuerte limitación de asimilados durante esta etapa preantesis, en la cual se está determinando el número de granos, y durante el llenado de grano consideramos que todavía el cultivo se encuentra limitado por destinos. Todavía, si bien hay algunos reportes de colimitación, consideramos que todavía el driver mayor del rendimiento sigue siendo el número de granos, y por eso gran parte de lo que les voy a mostrar en realidad está asociado con la generación de número de granos, aunque voy a hablar algo de peso, muy fuertemente voy a hablar de número de granos. Y el número de granos a través del modelo de Fisher lo entendemos como la cantidad de fotoasimilados que se particionan a la espiga, o sea, cuál es el peso seco que poseen las espigas en antesis y la eficiencia reproductiva de esas espigas. La eficiencia reproductiva está definida como el número de granos que se producen por unidad de gramo o de unidad de fotoasimilados que yo particiono hacia la espiga en antesis. Este componente también se puede desglosar aún más, que es en realidad el número de flores fértiles que yo tengo por grano y cuántas de esas flores me producen un grano. El peso seco de la espiga, como ustedes saben, es la característica que más se ha modificado a través del mejoramiento, y lo desglosamos o lo analizamos como el resultado del periodo durante el cual están creciendo las espigas, la tasa de crecimiento del cultivo durante este periodo y cuánto de esa tasa de crecimiento se particiona a la espiga. Esto lo que me daría es la tasa de crecimiento de la espiga en ese periodo. Hay muchos trabajos, si buscan, y durante los últimos años, desde 2008 a la fecha, muchísimos trabajos donde se buscan y se recopilan y se hacen revisiones sobre características promisorias para mejorar el rendimiento en trigo, ya sea en condiciones potenciales como en condiciones de estrés. Yo acá les traje solamente un ejemplo, que es todo el grupo de lo que era el Wheat Yield Consortium en su momento. Y ahí, por ejemplo, pueden encontrar tablas, no pretendo que lo lean, perdón el tamaño, pero hay tablas, por ejemplo, que indican, hay características que van desde mejorar la fotosíntesis, algunas cuestiones que comentó ayer Daniel, me parece, mejorar la fotosíntesis para mejorar la producción de biomasa, por ejemplo, y otras que lo que tratan es de mantener o sostener el índice de cosecha. Yo lo que les voy a comentar son en germoplasma nuestro, adaptado a nuestra región, que encontramos en relación a la partición de fotoasimilados, principalmente dentro de la espiga, asociada a la fertilidad de espiga, y algunas cuestiones de optimización de la duración de etapas para mejorar el rendimiento. Para eso lo que hicimos fue, empezamos hace bastante, en el 2007, un screening de material adaptado que iba del 2000 al 2008, y lo que hicimos fue ver qué características en este ambiente estaban asociadas al rendimiento potencial. Y aquí lo que podemos ver es que hay esto es el peso de grano en función del número de granos y estas son líneas de isorrendimiento. Tuvimos 2 años muy diferentes, todo esto es un año y esto es otro año. Bueno, como pueden ver, dentro de cada año y grupos, son ciclos cortos y largos, están separados. Podemos ver que hay variabilidad, tanto en número como en peso, dentro de cada año. Y sí nos queda claro que para llegar a esta línea de isorrendimiento de 7 toneladas, si bien en alguna condición muy particular lo podemos lograr con un número menor a 20.000 granos por metro cuadrado y alto peso, en su mayoría, para lograr esto necesitamos por arriba de 20.000 granos por metro cuadrado. Cuando intentamos ver esas diferencias en número de granos, si eran explicados por peso de espiga o por eficiencia reproductiva, fíjense aquí lo que tenemos es el número de granos en función del peso de las espigas en antesis, y no encontramos una única relación. Estas son líneas
que indican valores de eficiencia reproductiva similar, serían isolíneas de eficiencia reproductiva. Si nos movemos por estas líneas, sí, a medida que aumenta el peso seco de la espiga, aumenta el número de granos, pero también podemos mantener el peso seco de la espiga y mejorar la eficiencia reproductiva para aumentar el número de granos. Cuando directamente lo que hicimos fue plotear el número de granos contra eficiencia reproductiva de la espiga, en los ciclos largos, para los 2 años, encontramos una respuesta positiva muy alta, no tanto en los ciclos cortos, y eso estaba de acuerdo, ya había un reporte de Pablo Abate con materiales liberados previos de la década del 90, donde mostraba gran variabilidad también en esos materiales, en la eficiencia reproductiva, materiales de Argentina, ¿no? Y después también lo volvimos a ver con Guillermo García en un trabajo donde trabajó con poblaciones, otro tipo de poblaciones, con poblaciones de dobleploides. Y en estos 2 casos y en el nuestro, estas variaciones estaban asociadas al número de granos. No siempre las variaciones en eficiencia reproductiva están asociadas a variaciones en número de granos. Por ejemplo, el trabajo en Inglaterra de Sherman o algunos datos de Reynolds muestran que tiene variabilidad, pero no necesariamente está asociada al número de granos. Entonces lo que hicimos aquí, pudimos identificar materiales para generar poblaciones doble haploide específicamente diseñadas para estudiar la eficiencia reproductiva. Yo no les voy a contar mucho más de esto porque es algo que va a hablar Ana con otras poblaciones, pero les va a contar ella un poco más en detalle de eso. Para terminar, lo que hay que ver es que, bueno, cuando uno propone una característica es, bueno, si yo mejoro esa característica, asegurarme que eso no implique un trade-off negativo en otra característica que está asociada al rendimiento. Y en esta revisión hicimos sobre fruiting efficiency, planteamos entre algunos de los trade-offs, además del peso de la espiga, su relación con el peso de grano. Hay algunos reportes que muestran, si este es el peso promedio del grano y esta eficiencia reproductiva, que muestran una relación negativa. Y esa relación puede ser constitutiva o no constitutiva. Eso quiere decir, si esa relación es constitutiva, quiere decir que cuando yo aumento la eficiencia reproductiva, tengo flores más pequeñas, o sea, tengo más flores o más granos por unidad de gramo de espiga, pero esas flores son más pequeñas. Y si esas flores son más pequeñas, puede suceder que en realidad este peso está bajando y puede ser que yo aumente la eficiencia reproductiva, pero no logre grandes incrementos en rendimiento si lo que hago es tener un contrabalanceo por peso de grano. O puede ser que no, que sea solo una cuestión de dilución, como ha sucedido hasta ahora en trigo, que el aumento en el número de granos en realidad lo que hace es colocar flores más distales, de menor peso potencial, y eso me hace un efecto dilución sobre el peso promedio, pero no llega a contrabalancear, y bueno, si yo aumento la eficiencia reproductiva, realmente puedo aumentar el peso, el rendimiento del cultivo, ¿no? Que es lo que queremos aumentar hacia el final. O sea que, y hay resultados todavía contrapuestos en esto, no está la última palabra dicha. Nosotros en ese screening que les conté que hicimos, acá lo que tenemos es el peso potencial de los granos, o sea, desgranamos, o sea, desespiguillamos y vimos el peso potencial, no el peso promedio, a ver qué pasaba con eso. Y no encontramos una relación, o sea, si ustedes fijan, no hay una relación lineal que sí o sí aumentar, o sea, los materiales de mayor eficiencia reproductiva tienen menor peso potencial. Hay muchos materiales que están en el medio, pero hay otros, fíjense, estos materiales que dicen 1, 1, 2, 2, 3, 3, son los mismos materiales. Esos materiales que nos habían dado peso contrastante y que se mantenía bien el ranking entre años, esos materiales sí nos dieron una diferencia, pero no en los cortos, estos eran los largos, no en los cortos. Hay otros autores, hay un trabajo muy viejo de Fischer del 78 o Ariel Ferrante ahora en el 2012, que ellos encuentran esto, ¿no? Encuentran bien una relación negativa, y recientemente Mónica Elías se tomó el trabajo de medir no el peso potencial, sino directamente el peso de la flor. Y ellos encontraron una relación entre el peso de la flor y el fruiting efficiency. Sin embargo, ellos dicen que estas flores pequeñas, acá no está diferenciada por posición, ¿sí?
Entonces dicen que no encontraron como que no es constitutivo porque estas flores pequeñas que tendrían acá menor peso serían las flores, estas que yo les digo, las flores distales. No es que la flor 1 pesa menos y que todo pesa menos cuando mejoro la eficiencia reproductiva, sino que es una flor 5 de bajo peso lo que les estaría traccionando. Con lo cual, pareciera ser que sigue siendo una característica promisoria, hay que seguir indagando un poco más, porque no todos los materiales ni todas las eficiencias reproductivas responden de la misma manera. Bueno, y como les contaba, la idea es contarles qué cuestiones tenemos en nuestra zona. Y algo ya se comentó sobre el cambio climático, y esto es específicamente para Pergamino. Acá lo que tenemos es el rendimiento simulado potencial de trigo hasta el 2000, es un trabajo de Graciela Magrín, donde se ve cómo cae este rendimiento potencial a lo largo de los años. Eso, el mejoramiento genético lo ha ido superando, ¿no? Porque vimos que el rendimiento ha ido aumentando, pero la realidad es que el potencial ambiental ha ido cayendo, y cayó más marcadamente durante este último periodo. Y esa caída está asociado a las temperaturas mínimas de octubre y noviembre, ¿sí? Que serían en el periodo de encañación y llenado de grano. Fíjense que la relación es muy fuerte. Y como se comentó acá previamente, hacia el futuro se espera que estas temperaturas mínimas se sigan incrementando. Una estrategia que estamos trabajando para contrabalancear eso, ¿sí? Lo que está haciendo esta temperatura, como mostraba Daniel, en realidad lo que hace es está achicando mi periodo de encañazón y está achicando mi periodo crítico. Yo tengo que contrarrestar eso, y para contrarrestar eso necesito trabajar con cuestiones de fenología y todo lo que comentó recién Marcelo Helguera. Yo les voy a contar solamente fotoperiodo, que es lo que nosotros estamos trabajando, y para eso, o sea, lo que yo tengo que lograr es tratar de contrabalancear eso y aumentar esta etapa, lograr esta última etapa, que nosotros acá la llamamos etapa reproductiva tardía, que es donde se están diferenciando las flores, lograr que esa etapa sea mayor para permitir y sostener el peso seco de la espiga. O sea, si yo modifico la duración de esta etapa, hay muchos trabajos ya de trabajos previos, donde si yo acorto en realidad esta etapa, directamente bajo el peso de espiga, tengo menor número de flores, eso ya está probado, con una aproximación experimental. Lo que nos falta conocer es, bueno, cuál es la base genética y si realmente tengo alguna herramienta genética para hacer este juego y decir, bueno, achico una etapa, agrando la otra en forma independiente, si tengo controles genéticos independientes para hacer eso. Esto es de la población que yo les contaba, es un ejemplo en Bagué 19 por Viventa 2002, donde estudiamos la partición, si bien la población no fue diseñada para eso, una vez que está mapeada salimos a medirle todo. Esto es el tiempo térmico entre emergencia un nudo y un nudo antesis, ¿sí? Son 2 años distintos, perdón, 2012 así, emergencia un nudo antesis, emergencia un nudo antesis. Un nudo lo tomamos como un proxy de espiguilla terminal, porque bueno, es muy difícil medir la espiguilla terminal, si bien lo hemos hecho en las poblaciones, lleva mucho trabajo, así que trabajamos con un nudo. Y fíjense que tenemos variabilidad. En esta fecha este año sembramos más tarde y se nos corrió enormemente emergencia un nudo, sembramos muy poquitos días más tarde, solo 10 días, se nos corrió mucho, pero fíjense que tenemos mucha variabilidad, a pesar de que los padres, fíjense, los padres, el azul es Bagué 19 y el verde es Viventa 2002, las flechitas, y fíjense que los padres mantienen, o sea, si bien son similares, tenemos una segregación amplia para abajo y para arriba. Y bueno, calculamos la heredabilidad, de esto nos dio muy alta, la heredabilidad en sentido estricto. Y bueno, cuando intentamos ver, cuando Leo corrió el mapa, donde estaba, no sé si está Leo en el salón, ahí está, cuando Leo corrió el mapa para ver si había algún QTL aquí detrás, bueno, obviamente nos emocionamos primero, pero bueno, concentrémonos en mirar solamente tiempo térmico, ¿sí? Esto es emergencia un nudo, miremos, no miremos las otras características. Fíjense que
Cuando corrimos, aquí está marcado aquí y aquí, encontramos QTLs preciosos, pero bueno, justo están con los genes, o sea, nos están indicando los genes de vernalización, BRNA1 aquí y el B aquí. O sea, encontramos los genes, lo cual no está mal, estamos cuantificando el efecto de esos genes. Importante, esta población no segrega para sensibilidad fotoperíodo, tiene cruza con material francés, son insensibles y tiene cruza con material francés, así que vemos acá lo que decía Marcelo del efecto, el rol que está jugando la vernalización en los materiales más modernos. Y después, cuando fuimos a ver un nudo hoja bandera, es esto, la etapa entre un nudo y hoja bandera. Aquí también nuevamente encontramos mucho más pequeño, pero un efecto del BRNA1. Y bueno, pues tuvimos la suerte, no tan marcada, pero tuvimos la suerte de encontrar dos QTLs que no están asociados todavía a ningún gen. Este es un efecto, fíjense, es 2,5, no llega a 3 menor, pero se repite estos 2 años. Y este, que ya en otra etapa, que es entre la etapa de elongación del pedúnculo, entre hoja bandera y espigazón, variantesis, perdón, este es bien clarito, y se repitió bien los 2 años, y esto es lo que hablaba Marcelo del ajuste fino. Lo que estamos tratando es de ver, no el efecto directo sobre la antesis, sino el ajuste fino y ver si tenemos herramientas para decir, bueno, voy ajustando y puedo a futuro, de alguna manera, con todas las herramientas de biotecnología que hay ahora o marcadores, decir, bueno, yo voy a diseñar mi material y yo quiero que esta etapa sea más larga, pero esta más corta. Bueno, estamos tratando de ver ese ajuste fino, si hay una base genética que permite hacerlo. En eso estamos. Y esta aproximación que yo les conté, en realidad vamos desde la fisiología hacia la genética y tratamos de complementarla con otra que vaya desde la genética hacia la fisiología. Aquí lo que tenemos es el orden de insensibilidad, de lo que les contó hoy Marcelo, más detallado. Estos son los genes de sensibilidad fotoperíodo, y cómo a lo largo del tiempo, fíjense, a medida que fueron cambiando los materiales genéticos con los cuales se trabajaba, empezó a haber más coincidencias de qué gen tiene más efecto en la insensibilidad. Ahora, ¿qué pasa y qué se sabe de ese efecto? No en el tiempo antesis, sino en estas etapas que yo les cuento, una etapa vegetativa, una etapa en la cual produce espiguillas, o la etapa en la cual produce flores. Y aquí, bueno, a veces coincidimos, no hay muchos trabajos, a veces coincidimos, a veces no, y no hay ningún reporte para el A1, o no había. Y bueno, esto aquí estamos trabajando con líneas isogénicas, sobre un fondo, este es el fondo sensible, que es un fondo primaveral, pero es un genotipo inglés, muy largo. Y tenemos distintas combinaciones, yo acá les estoy mostrando algunas, donde esta, por ejemplo, tiene el fondo de Paragon, pero el 2B en estado dominante dado por Chinese Spring, el 2A dado por un Durum, el 2D por Sonora, y aquí la combinación triple. Tenemos todas las combinaciones posibles. Y estamos viendo, a ver, bueno, ¿qué pasa si cuál es el efecto entre esos genes? ¿Es aditivo? Si yo pongo A más B, pero de distinto dador, logro más o menos efecto. ¿Y cómo es eso en las diferentes etapas? No vamos a entrar muy en el detalle, pero bueno, el sensible, fíjense, si yo comparo esto con esto lo que me está dando es la sensibilidad, ¿sí? La respuesta entre 12 y 16. Y a medida que voy subiendo, fíjense cómo esta diferencia en general se va achicando. El 2B de Chinese Spring todavía presenta un grado de sensibilidad importante. Y fíjense cómo el 2A, el 2D y el triple, si bien esto no es significativo, fíjense todavía el triple tiene alguna tendencia residual. Fíjense cómo el 2D y el 2A son bastante similares. Y si miramos qué pasa en las etapas, esta es la etapa vegetativa, producción de espiguillas y bueno, producción de flores, la tendencia es similar, o sea, no encontramos que algún alelo, un gen particular esté asociado por ahora con una etapa particular fuertemente. Y bueno, aquí no se ve, pero cuando tenemos los dobles, vemos también que, por ejemplo, agregarle al 2D algún otro alelo de sensibilidad es como redundante. O sea, el 2D por sí solo tiene un efecto bastante importante y eso es lógico por cómo funcionan molecularmente estos genes, ¿no? O sea, actúa cascada abajo de todo lo que está, no solamente en su genoma, sino en el A también y en el B también.
Así que bueno, para cerrar, era mostrarles nada más esto, y bueno, tanto la eficiencia reproductiva o coeficiente de fertilidad de espiga, como la optimización de las etapas preantesis, creemos que son características promisorias para mejorar el rendimiento potencial en la pampa ondulada. Sin embargo, resta estudiar más en profundidad la naturaleza de las posibles relaciones negativas con otras características asociadas al rendimiento, particularmente de la eficiencia reproductiva, y las bases genéticas que faciliten su utilización en programas de mejoramiento. De bases genéticas algo les va a contar ahora Ana Clara. Y bueno, para terminar, quiero mencionar a la gente que está trabajando en todo esto: Ignacio Terrile del INTA Pergamino, Tomás Pérez Gianmarco, que es estudiante también de doctorado, que tiene beca del CITNOVA, él está en toda la parte de genes de sensibilidad a fotoperíodo. Luciana Gazaba, que está terminando de calcular algunas heredabilidades para fruiting efficiency en flores, a partir de flores, y Nicole Pretini, que es la otra estudiante de doctorado, que ahora le toca la tarea de identificar y validar los QTLs que encontremos. Y colabora con nosotros en la parte molecular Leonardo Vanzetti, en realidad es el que hace toda la parte molecular. Trabajamos con Andreas Borner, Marion Roder, Martin Ganal y George Pires de Alemania. Tuvimos varios tesistas de grado, y el financiamiento es por la Agencia Nacional, INTA, Monsanto Bichel Borlaug y un proyecto de la Unión Europea. Nada más.